Dijimos la semana pasada que después de la descripción de Juan en su visita en espíritu al trono de Dios y de hacernos entender que todo estaba bajo perfecto control del que está sentado en el trono y que no había nada que sucediera que Dios no sepa y que permita. Capítulo 4 de Génesis nos registra a nosotros que todo está bajo el control de Dios. Capítulo 5 aparece un escenario distinto. Parece que Juan es invitado una vez más desde el capítulo 4 a subir y ver las cosas que han de suceder después de estas y que nunca podrían llegar a ser si el cielo no encontrara a alguien digno de abrir ese rollo. Hermanos, compartimos también y dijimos dónde estaba el rollo. El rollo era ese libro que estaba a la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dentro de todo lo que compartimos y tuvimos la oportunidad de ver, vimos que Juan ve el libro y ese pergamino pequeño sujeto en la mano derecha del que está sentado en el trono, pero que la mano derecha, que implica honor, poder y que significa autoridad, es la que mantiene firme ese libro. Pero solo hay uno. Hay un ángel que sale y con su estruendosa voz dice: ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir los sellos? Bueno, compartimos también que Juan lloró bastante cuando no encontró él pensaba que no había nadie, porque dice que se miró en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no había nadie digno de abrir el sello, de tomar el libro y de coger y de abrir los sellos. Aparece uno que se llama el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Ahí y sobre esa línea fue donde estuvimos compartiendo. Solo uno es digno. Él es el Cordero, Él es el león de la tribu de Judá. Él es de verdad el que tiene en la mano derecha, estaba ahí. Yo quiero que hoy notemos nosotros, y esto es parte de lo que vimos la semana pasada, que el libro está sellado, pero ese libro es lo que definitivamente va a abrir el plan y el propósito eterno de Dios en la consumación de su plan. Recuerden que ahí está uno como un cordero inmolado, que es lo que realmente Juan ve. Juan primero ve en la mano derecha el libro que está escrito y el mensaje es un mensaje completo. Es un mensaje completo y la gran pregunta: ¿quién es digno? Quien lo invita al cielo le pregunta. Un gran mensaje. Y el mensaje de fondo en este espacio, en este momento, el que le invitó a Juan al cielo le dijo: ¿quién es digno? ¿Por qué Juan es el que al que se le pregunta? ¿Por qué creen ustedes? Yo tuve que pensar un poco con respecto a esto, porque yo nunca lo había pensado. ¿Por qué el que invita a subir al cielo a Juan le dice: Juan, lo traje aquí para preguntarle quién es digno? ¿Ustedes creen que Juan tenía una respuesta? La gran enseñanza que empieza a aparecer ahí es que Dios quiere dejar claro ante el cielo, ante la tierra y ante debajo de la tierra que no hay uno solo que es digno, que no hay uno que sea digno. No uno, ni hay uno solo. Que inclusive en el mal consejo y el mal llamado reina de los cielos tampoco era digna. No había nadie digno. Nadie digno. Ni arriba, ni abajo, ni debajo. Es decir, Juan, cuando se le pregunta y el ángel le pregunta para dejar patentizado que no hay alguien, que no existe, que la condición del que puede abrir el sello, el libro, tomar el libro y abrir los sellos, tiene condiciones particulares y especiales. Y una de las enseñanzas es
el mensaje es que no hay lugar en la ciudad santa para lo impuro. Este es el mensaje de fondo. Lo que está diciendo el ángel es, ¿quién es digno? Y Juan tiene que llorar porque no hay nadie digno. Pero detrás está la enseñanza. En la ciudad santa, en el lugar de Dios, no hay lugar para lo impuro. Por eso no hay nadie digno en el cielo. ¿Ustedes están escuchándome? En la ciudad de Dios, en el cielo, no se encuentra a nadie digno. Juan está ahí y Juan dice, me parece que yo tampoco soy digno. Estando en el cielo, ¿cuánta gente cree usted que estaba en el cielo? Dentro de esa expectativa del Apocalipsis, ¿cuánta gente cree que estaba ahí? Nosotros estamos hablando del libro de Apocalipsis, estamos diciendo que ya ahí estaba Abraham, Isaac, ¿sí? Estaba, y póngale, hombres santos de Dios que tendrían un lugar dentro del panorama de los justos, pero no eran dignos. Porque la particularidad de esto, del libro y de la ciudad y de habitar en esta ciudad, es que hay un lugar ahí, no hay lugar para lo impuro. Tiene que ser lo que es puro, lo que es santo, lo que es nacido de Dios. Tiene que ser algo distinto. Esto es lo que a nosotros se nos dio en el nacimiento nuevo. Nosotros recibimos de Dios la esencia para que ya nosotros, cuando lleguemos a su gloria, nosotros contemos con que en nosotros habita el que es digno. Por eso nadie era digno, porque el único digno es el Cordero. Pero el que habita hoy en usted y en mí es el Cordero. Por eso en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra no había nadie todavía digno. ¿Pueden verlo, hermanos? Es muy importante que veamos esto porque nosotros tenemos de Dios el regalo más precioso y más grande. Se nos dio al Hijo, se nos dio al Cordero, se nos dio la vida misma de Dios. Por eso cuando Jesús dijo consumado es, el tiempo del hombre termina e inicia el tiempo de Dios. Nada podría llegar hasta el cielo si no es a través de Cristo. Por eso es importante entender que no solamente estamos en Cristo, sino que Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria. La única esperanza de gloria. Nada impuro entrará al cielo. Nada bueno entrará al cielo. Oh, qué bueno que era, seguro se... No se entra al cielo. No se llega al cielo de la forma en que muchas veces hemos concebido lo que no debiéramos de concebir nunca. No se llega al cielo. Es mentira. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Eso no es verdad. Sí, se la saben, ¿verdad? Para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita, y arriba y arriba. No es verdad. Se necesita a Cristo. Se necesita la vida nueva. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. Solo eso llega al cielo. Solo eso tiene lugar frente al trono santo de Dios. No hay lugar en la ciudad santa para lo impuro. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, póngale los nombres, no tenían al Cordero. No lo tenían. Por eso no eran dignos. Ellos eran hombres de Dios y fueron hombres de Dios. Dentro de todo este panorama, Juan deja de llorar solo cuando oye y ve
Dice la escritura que cuando Juan está llorando, empieza a llorar y dice que uno de los ancianos se desprende del trono y le dice: mire Juan, ¿por qué lloras? Y Juan dice que deja de llorar cuando oye y ve. Oye. ¿Y qué es lo que oye? El anciano lo que le dice es: Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá tiene poder. Pero noten esto: cuando Juan oye sobre el león de la tribu de Judá, pero cuando él ve al cordero. Noten esta figura, noten esta forma, hermanos, que se está dando en el cielo. Y me encanta porque yo aprendí algo que seguro ustedes ya también saben. Yo decía, qué tremendo es cuando uno puede afinar y yo digo, mira qué va. Si yo leo este relato, lo estudio, digo yo, mira, están hablando en hebreo. Hablaban en hebreo. El idioma del cielo, el hebreo. ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque solo Juan no sabía, en ninguna otra manera podía saber de qué otra forma le podía hablar a aquel anciano. Y una de las cosas interesantes también es que solo un judío podía entender sobre el león de Judá. ¿Esto qué es lo que trae como bendición en la enseñanza? Que Dios es un Dios cercano y que Dios cuando nos habla, nos hablará entendiblemente. No hay sombra de variación ni hay confusión cuando Dios habla. No te confundas con cosas. Dios cuando habla, habla. ¿Se acuerdan al apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que cuando iba camino a Damasco y cayó al suelo? ¿Qué fue lo que él dijo? Oí una voz que me dijo. Y se lo dijo, ¿cómo se lo dijo? Noten el lenguaje en que lo dijo. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué idioma hablaba Pablo? Arameo. Dios le habló en arameo. ¿Cómo le va a hablar a usted? ¿A mí? Inglés. Digo. Es impresionante poder ver que Dios se hace un Dios cercano aún en esto que es impresionante en este relato. Porque ni en el cielo ni en la tierra habiendo nadie, y el león de la tribu de Judá hablaba del poder militar. El león de la tribu de Judá hablaba del derramador de sangre. Pero el Cordero de Dios que él ve habla de la víctima. La sangre derramada. Si usted va a Apocalipsis capítulo 6 y verso 16, notará una enseñanza preciosa que ahí hay. Busquen esto, por favor, hermanos. Busquen este texto. Apocalipsis capítulo 6 y verso 16. Cuando usted y yo logramos ver esto, es maravilloso encontrarnos, hermanos, sabiendo de que Dios está ahí en medio de todo. En Apocalipsis capítulo 6, ¿llegaron? Déjenme que yo llegue, porque me encanta, tengo que leerlo. Capítulo 6, verso 16, dije. Capítulo 6, verso 16. Ok, ya llegué yo. Costó, pero llegué. Dice esta escritura: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Noten esto, hermanos, esto es fundamental en la enseñanza escatológica, que es la enseñanza de los fines del tiempo. Es preciso este relato de capítulo 6 hablando de esto. Juan oye que es el león de la tribu de Judá, pero ve al Cordero inmolado. De pie, por supuesto, resucitado. Pero Juan en capítulo 6, en este 6:16,
empieza, y cuando él dice, habla sobre esto, y decían a los montes, está aquí hablando, hermanos, de lo que está sucediendo, de la gente que tenía que huir de la ira venidera, y las peñas, dice, cae sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero. Hermanos, aquí es donde nosotros necesitamos capturar la enseñanza. ¿Por qué león y por qué cordero? Porque el león de la tribu de Judá es la forma en que Dios volverá sobre esta faz de la tierra. Él vendrá, hermanos, a juzgar de una forma distinta. Ya no como el cordero, ya no como el que puso la obra en el sacrificio, ya no como aquel que dio su vida, ya no como aquel que enmudeció, ya no como aquel que la caña cascada no quebraba, sino que ahora vendrá como el león con su trono, con su cetro de justicia. Y por eso los habitantes de la tierra dicen, porque hemos caído en la ira del cordero. La ira del cordero. Hermanos, el león con ese poder militar, con la fuerza derramadora de sangre, y el cordero víctima, amor redentor por la sangre derramada. Cuando nosotros logramos ver estas escrituras y poder entender esto, hay algo que es interesante, hermanos, que dentro de la enseñanza uno tiene que notar, porque esto trae, hermanos, de verdad refrigerio. Esto trae aspectos importantes. Alguien diría, bueno, ¿y qué importa? No está la gran revelación del pastor que hablaba en hebreo y que a Pablo le habló en arameo y que nos hablará en español, ¿verdad? Pero es que lo interesante en esto, ustedes saben de dónde nace el nombre judíos. Y si no saben, yo les cuento porque yo me lo averigüé dentro de las. Por eso es que cuando el anciano se le acerca a Juan y le dice, Juan, no llore, es aquí el león de la tribu de Judá. El apodo de los judíos nace de león de Judá. Ellos son judíos por Judá. Entonces, por eso solo en esos términos hablaba el anciano a un judío que tenía que entender de todas maneras y de toda forma que de verdad ellos como judíos pertenecían y eran, y el león de la tribu de Judá era algo perteneciente a ellos. Ahora, con todo esto, es de forma precisa cómo a Dios no se le pasa nada, hermanos. Los judíos saben que su apodo se deriva de Judá. Cuando usted lea Joel 3:16, usted va a ver algo interesante. Igualmente, ¿por qué Judá? Porque la tribu de Judá era la tribu más obediente a Dios. Y la tribu de Judá fue la última en ser dispersada. No hay casualidades en Dios. Dios tiene todo en su tiempo. El reloj de Dios está trazado. El tiempo de Dios está completo. Lo que a usted y a mí nos pasa está completo. Lo que usted y yo estamos viviendo no se le ha escapado de las manos al que está sentado en el trono y al Cordero. Todas las cosas entonces ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Por qué entonces juzgarnos o golpearnos? ¿Por qué voy a hacer como es una hermana ayer que nos enseñaba, ¿por qué castigarnos, verdad? ¿Por qué latigarnos? Excelente enseñanza, excelente taller ayer que estuvimos con los líderes. Hermanos, Dios no se le ha salido nada de las manos. Pero nada, nada, nada. Diga, nada, hermanos. No se le ha salido nada. Aún un cabello de tu cabeza no ha caído sin que Él tenga plan, propósito. No se le ha salido nada al Señor, y aunque a usted y a mí se nos sale todo cuando las cosas se nos desvirtúan o cuando el asunto no me sale como yo pensé, no se ha salido nada. Dios todavía tiene control y cuidado.
¿Cuántos dicen amén? Y los que no lo creen, porque no es porque alguien no lo crea porque no quiero creerlo, es porque hay cosas muy duras que no quiero creer. Es que qué duro es poder vivir cosas y situaciones tan adversas, tan dramáticas, en las que usted se siente imposibilitado para lograr que aquellas cosas cambien, hermano. ¿Verdad que es muy difícil? Claro, hermano, es difícil. Dígamelo a mí, que yo también las vivo. Pero es verdad, aún esas que a nosotros nos cuesta, hermanos, y que yo me solidarizo con usted si está viviendo una situación y una crisis en la que definitivamente usted no ve la luz y ve solo oscuridad, créanlo, hermano, Dios tiene cuidado. Angie, Dios tiene cuidado. Ernest, Gerardo, Cinia, Dios tiene control. Y me impresiona entonces, hablando del control de Dios, a Dios no se le pasa nada. Él habla de la raíz de David. Y entonces, cuando habla de la raíz de David, vemos en una revisión que se hace a la genealogía, nos va a dar una enseñanza, hermano, importantísima. En la genealogía aparece Jesucristo, hijo de David. Pero ustedes recuerdan este dato y por eso lo puse ahí, de 1 Samuel 8, 4 al 5. Acuérdense de esto, piensen en esto, a Dios no se le pasa nada. El pueblo de Israel está en un momento crítico, en un momento de oscuridad. El pueblo de Israel piensa como que ya la cosa está fea, está oscura, que esa situación ya nadie la puede evitar, que estoy perdido, que ya mi matrimonio, que mis finanzas, que mi trabajo, que mi salud, que ya esto ya no va para ningún lado, que definitivamente ya yo estoy fuera. El pueblo de Israel dice que le pasó esto. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en sus caminos, no andan muy bien portados, ¿verdad? Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hermano, como a Dios todavía no se le pasa nada, nosotros tenemos que empezar con el aprendizaje de esto. El pueblo está en tal oscuridad, está en tal situación que empieza a buscar afuera, ¿verdad? Ustedes han oído el adagio que hay, ¿verdad? Usted está buscando lo que no se le ha perdido. Nosotros a veces tenemos que entenderlo. ¿Por qué andamos buscando lo que no se nos ha perdido? El pueblo de Israel está pidiendo un rey porque ellos querían tener un rey como todos los pueblos. A veces nosotros queremos tener familias como la familia fulana. A veces nosotros queremos tener algunas cosas que otros tienen. A veces nosotros queremos que nuestra iglesia sea como la de los otros. A veces nosotros queremos que el pastor sea como, bueno, aquí no aplica, pero que sea como el otro. A veces nosotros queremos que mi esposa sea como la esposa del otro. Pregúntenle al otro para que vea que se la puede cambiar. Hermanos, ¿por qué andamos buscando? El pueblo de Israel buscaba otro y el Señor, en medio de todo esto, hermanos, que no se le pasa nada, pero no se le pasa nada. Dios tenía cuidado y control. Y Dios entonces, cuando Samuel, ustedes reconocen el relato, cuando Samuel se molesta y se enoja, y entonces el Señor le dice: mire, Samuel, no se turbe, no se afane, déjenlos así. Quieren rey, no te desprecian a ti, Samuel, me están despreciando a mí. A veces andamos buscando lo que no hemos perdido. A veces estamos buscando una forma. A veces estamos buscando las cosas porque el mundo nos está señalando y nos está diciendo cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que ser y cómo tenemos que vestir y cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que decir. Tenemos que buscar al Cordero, al que es digno. Tenemos que buscar al León de la tribu de Judá, al que vendrá con justicia y poder y reinará
Ese león de la tribu de Judá juzgará a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Y nadie y toda lengua tendrá que arrodillarse, confesar y decir: Jesús es el Señor. Toda rodilla se dobla. Ahora vean esto, hermanos. Claro, Dios les da un rey, ¿verdad? Y casi nadie. ¿A quién le dieron como rey? Esto no está, eso es otra prédica, pero Señor, gracias por dejarme. Gracias por su paciencia, hermanos, porque me aman, que me quieren, porque con ustedes crezco, porque con ustedes, ustedes son mi familia. Sin ustedes no lo logro. Ese es un anuncio. ¿A quién le nombran rey? A Saúl. Saúl ni sabía del tema. Ustedes lo conocen la historia, ¿eh? ¿Qué andaba haciendo Saúl? Saúl andaba buscando a las mulas. A las mulas. Andaba buscando a la mula del papá. Andaba buscando al burro del papá. Y cuando sale a buscar la mula, llegó siendo rey. El papá, ¿qué es esto? Si usted yo lo mandé a buscar las mulas, muchacho, ¿cómo es declarado rey? Inclusive dice la escritura que entró con los profetas y profetizaba. Pero noten esto, hermanos, porque en la historia el relato tiene mucho significado con respecto a lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis y a que Dios no se le pasa nada. No solamente era que era Saúl el que andaba buscando la mula, sino que uno, ¿saben de dónde era Saúl? ¿De qué tribu? De los de Benjamín. Era un lo practiqué, ya no me salió. Benjamincita, benjamita. Había un decreto que quiero que lo registremos y que usted vaya, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Yo estoy muy emocionado con esto. Deuteronomio en el capítulo 23. Y en el verso 3 en ese capítulo está una exclusión, los excluidos de las congregaciones, pero Dios había dictado una sentencia. ¿Lo ven ahí? No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. ¿Hasta cuándo? Hasta la 10ª. Nadie que pudiera haber sido de la tribu de Judá pudiera o tendría el derecho de haber sido proclamado rey. Por eso es que Saúl es proclamado rey, hermano. Porque de la tribu de Benjamín, en esta particularidad no aplicaba, sino el bastardo de la congregación de Jehová. ¿Dónde nace esto, hermano? Yo les cuento así rapidísimo porque esto no lo tenía. Con respecto a esta parte de cómo nosotros, el hombre siempre apura, nosotros queremos un rey. El hombre siempre anda apurado, el hombre quiere apurar a Dios. Señor, es que como esto no me sale por aquí, entonces voy por aquí. Señor, es que si usted no me lo compone, yo se lo mando. Para contarles la historia, no la quemaron. Ella mandó a decir a su suegro: mire, disculpe, pero lo que yo voy a tener, ustedes no me pueden hacer eso. No podía, porque dice: del varón cuyas son estas cosas que estoy encinta, también dijo: mira, ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Ella había fornicado y dijo que la sacaran y la quemaran, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón. Entonces dice que Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo. ¡Ah! Más justa es ella que yo. Se contaminó la tribu de Judá. Por eso había un decreto con respecto a que hasta la 10ª generación. Como a Dios no se le pasa nada, yo quiero que ustedes me acompañen a Ruth en el capítulo 4, por favor.
capítulo 4. Todavía estamos hablando de Apocalipsis, hermanos. Es porque es importante entender qué es la raíz de David. Cuando nosotros vemos en Ruth, llegamos a Ruth, Miqueas, Jonás, Abdías, Amós, Joel, Cantares, Proverbios, Esther, Nehemías. Capítulo 4, verso 18. Y vamos a ir ahí al 21 y al 22. Vean esto, hermanos. Y si usted quiere contarlos, cuéntelos para que usted vea. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gersón, 1. Salmón engendró a Boz, 2. Boz engendró a Osed, 3. Obed engendró a Isaí, Isaí, 4. ¿Las van contando? Ahí. El tema es que desde Fares hasta Isaí y hasta donde engendró David son 10. Son 10 generaciones. Usted también lo puede ver en la genealogía en Mateo o la puede ver en la genealogía de Lucas. Acuérdense en quién es el último. Isaí engendró a David. ¿Y de dónde nace la raíz de David? ¿Verdad? ¿Quién es? Hermanos, 10 generaciones tuvieron que pasar. Pero como a Dios no se le pasa nada, vino el tiempo en donde Dios vino. Pasaron 10 generaciones y nace la raíz de David. El vástago. La profecía se cumplía. La profecía de Isaías capítulo 11. La profecía de Génesis capítulo 39. La profecía que decía que de la raíz de David tendría que venir el sucesor al trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, hermanos, autenticado en el cielo. Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es el cordero inmolado desde antes de los tiempos. Ese que vive en usted y en mí, el cordero. Ese que vive en usted y en mí, el cordero. Ese que te lavó y me lavó con la sangre, ese vive en ti. Por eso tenemos acceso al trono de la gracia. Por eso podemos llegar hasta el mismo trono, porque uno digno que abrió el sello y los libros, o el libro y los sellos. A Dios no se le pasa nada. No se le ha pasado nada de la historia. ¿Sabe usted cuándo se va a morir? Usted no sabe, ¿verdad? Dios sabe. Entonces viva en paz. Porque cuando Dios se lo lleva, de todas formas usted no, nadie lo va a detener eso. Hermanos, en el relato, las generaciones Fares engendró a Gersón, Gersón engendró a Ramán, Ramán engendró a Anibad, Anibad engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ok, 3 razones por qué el cordero es digno. Quiero que vayamos también al capítulo, en el capítulo 8, que es donde habla, en el verso 8, perdón. Gloria y alabanza al Padre y al Hijo en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La adoración a Dios será una actividad constante. Cualquier acción suya es motivo de adoración, hermanos. Eso es lo que nosotros vemos ya en el verso 8, ¿verdad? El capítulo que estamos revisando, capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Están ahí. Y ahora sí vamos, ya no me voy a salir de Apocalipsis, aunque esto fue para mí una verdadera revelación. Y gracias a Dios y a las oraciones de los santos. En capítulo 5 y en el verso 8, cuando está sucediendo todo esto, hermanos, hay algo que también a nosotros nos debe impresionar. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Pueden notar? ¿Podemos imaginarnos un momento esto? Toma el libro. ¿Y qué pasa? Se postran. ¿Quiénes se postran? Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Y aparecen 3 formas de adoración.
que serán para estudio posterior en algún momento que Dios nos permita, pero me pareció importante mencionarlo. Vean, hermanos, la adoración queda como una actividad constante a cualquier acción cuyo motivo sea lo que el Cordero haga, le van a adorar. Los 4 seres vivientes, los ancianos, están haciendo funciones sacerdotales, elevando el producto de las oraciones ante la presencia de Dios. Lo primero que hacen es agarrar las arpas y tocarlas. Es un tipo de adoración, ¿verdad? La otra adoración que se da es las oraciones justas de los santos. Oye, hermanos, estos santos, ahora sí, Isaac, ¿verdad? Abraham, Jacob, Isaac. Estas oraciones justas de estos santos justos es llevada hasta ante la presencia de Dios. Como decía el salmista, subo a mi oración delante de ti como el incienso. El cántico de adoración nuevo es por nuestra redención. Y dice que cantaban un nuevo cántico diciendo, cantaban un nuevo cántico. Es decir, hermanos, vean esto, no solamente tocan el arpa, todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Primero, la primera adoración es la corporativa, la que tiene que ver con mi cuerpo. Esa es mi primera adoración. No, yo lo voy a hacer, no estaba ahí. Pero la primera adoración que usted y yo tenemos que hacer, porque son 3 adoraciones que se dan ahí, es mi adoración. No digo, no hablo, no hago, estoy postrado. Esa es mi primera adoración. Lo que se está dando en el cielo es que lo primero que hacen los ancianos y los 4 seres vivientes y los ancianos es postrarse. Lo segundo que hacen es que tocan un instrumento. Ahora entonces hay gozo, júbilo, regocijo. Y esa es la segunda. Y la tercera forma de adoración que se nota ahí es la oración de los justos santos, la adoración congregacional, la adoración de todos, porque esta es la que se presenta delante de Dios. Por eso hay que congregarse, por eso hay que venir a la iglesia para cantar juntos. Déjenme adorar, que nadie me lo impida, quiero adorar por siempre al dador de la vida. ¿Sí se la saben? Déjenme adorar, que nadie me interrumpa. Aleluya. Aleluya, hermano. Usted viene a hacer eso al cielo. Prepárese, prepare su voz, que a Dios le gusta su voz, que a Dios le gusta como usted canta. A Dios no le gusta como le cantan otros, a Dios le gusta como usted le canta. A Dios le gusta como usted se postra, a Dios le gusta como usted toca su instrumento musical, las cuerdas vocales. A Dios le gusta las oraciones de los santos justos. 3 formas de adoración que se dan en el cielo, que tienen que repetirse, porque en la adoración y en medio del producto de las oraciones ante la presencia de Dios, ahí es donde está representado la iglesia. Otra vez, hermanos, noten quiénes estaban en el trono, en el cielo. ¿Quiénes estaban? Los seres vivientes, los ancianos, millones de ángeles. Estaba el Cordero, estaba el que estaba en el trono, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios. Estaba Juan. ¿Y quién más estaba? Pregunta solo para reflexión. ¿Dónde está la iglesia ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. No está. No está la iglesia ahí. No está la iglesia ahí. Por eso cuando el libro es abierto, Dios empieza a hablar a cada abertura de sello. Podemos estudiarlo algún día. Los martes vamos ya a empezar a hablar sobre escatología especulativa. ¿Recuerdan? Martes, vengan. Este martes ya empezamos con el video sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Hoy salió un reportaje buenísimo sobre la celebración de 70 y resto de años
no sé cuántos años, sobre la bomba que cayó en Hiroshima. Hasta el día de hoy, las consecuencias se siguen dando. Vamos a ver esos eventos para ver cómo los colocamos dentro del texto sagrado o cómo el texto sagrado nos lleva hasta ahí. Hermanos, entonces la iglesia no está ahí. ¿Por qué no está la iglesia? No había nadie digno. No, lo pueden ver. No había nadie digno. De todas formas, la iglesia, podríamos nosotros empezar a decir, la iglesia no es entonces central en medio del trono de Dios. ¿Quién es el central? El Cordero. ¿Quién seguirá siendo el central? ¿Y la iglesia? La iglesia es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios a través de la obra de Cristo. Por eso es Cristo en usted la única esperanza de gloria. No hay más. No es la manifestación de la iglesia, es la manifestación de Cristo en la iglesia. Es Cristo con y en la iglesia. Usted tiene que manifestar a Cristo en su vivencia, en su espíritu, en lo que usted es. No es una iglesia grande, una iglesia pequeña, una iglesia muy bonita, una iglesia muy fea, una iglesia muy activa, una iglesia no tan activa. Es el Cordero. Pero nosotros tenemos que hacer lo que quiere Él que hagamos. Ahí no está la iglesia. Están las oraciones de los santos. Y ustedes me dirían, bueno, ¿y Juan? No puede representar a la iglesia. Porque la iglesia no se representa solamente. Él era el invitado. Como el ser humano llevado por Dios para que la presencia del humano ante lo divino pudiera traer y transmitirnos una enseñanza. El profeta, un hombre de Dios. Hermanos, vean el verso 10. El verso 10. ¿Qué fue? Había un cántico de adoración nuevo por nuestra redención. Esto fue lo que nosotros le tenemos que dar y le dimos. Y el domingo pasado vimos esto. Ahora, dice el cántico de adoración nuevo. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Verdad? Conjuga el tiempo pasado. Nos has hecho. Es tiempo pasado. Y reinaremos sobre la tierra. Tiempo futuro. Entonces noten en esa escritura, y si a ustedes les gusta rayar, pónganlo por ahí porque yo sé que les va a ser bueno. Nos hizo para nuestro Dios. ¿Cuándo nos hizo para nuestro Dios? En el pasado. Ese es el Cordero de Dios. ¿Lo notan? Ese es el Cordero. Ahí está la figura del Cordero. Nos hizo para nuestro Dios por medio del Cordero. Nos ha hecho para nuestro Dios por causa del Cordero. Pero reinaremos sobre la tierra, habla del león de la tribu de Judá, sobre el justo juicio que se ejecutará. Tomará la tierra y nos entregará a nosotros su iglesia a la tierra, para que podamos nosotros hacer conforme su plan y su propósito. Es ahí donde nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. Y traemos estas palabras del cielo a la tierra hoy. Tendríamos que decir, estamos siendo reyes y sacerdotes para Dios, entonces reinaremos sobre la tierra. Si usted está efectuando hoy aquí por lo que Él hizo, y yo también por lo que Él hizo, obra sacerdotal, la obra de sacerdotes y reyes, entonces tendremos en el tiempo final el reino sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados los mansos de corazón, los humildes de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos, esto es emocionante. Yo no sé cómo usted nos emociona y si yo está emocionado, pero está muy quedito. Y aquí el emocionado soy yo. 3 razones por qué el Cordero es digno, y lo dijimos el domingo pasado. Porque hay 3 hechos. Él es digno porque Él es hecho. Hay un hecho, el hecho histórico, fue inmolado, hermanos. El hecho de interpretación, nosotros fuimos redimidos. Y el hecho, como resultado, el reino de sacerdotes.
Nosotros tenemos que verlo de esta manera, hermanos. El evento del cielo en capítulo 5 no es solamente un asunto de voy a abrir los sellos, voy a coger el libro. No, no. Este es el evento central, hermanos. Aquí está enmarcado la progresión de Dios para el tiempo final. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa cuando Él abre el primer sello? ¿Saben? ¿Sí saben? ¿Cuántos saben? ¿Sí? ¿Saben qué fue lo que pasó cuando abre el primer sello? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No lo saben? Bueno, sale, perdón, el 6. En capítulo 6 usted empieza a ver lo que aparece. Y cuando usted lo ve, usted y yo tendremos que estar impresionados de saber qué es lo que va a acontecer. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco que le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros. Ese caballo bermejo anda disparado por todo lado. Hay desamparados, por aquí abajo, por allá, por la zona sur, por todo lado. Ese caballo bermejo anda ahí dando todavía qué hacer. Sí, si quieren verlo, hermanos, no es un asunto de escatología especulativa, es una realidad que se está viviendo, las familias desintegradas, el panorama tan espantoso de padres contra los hijos, hijos contra los padres, el panorama tan espantoso en donde se están yendo los hombres y las mujeres contra la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto está aquí registrado, hermanos. Ahora, voy a pasar esa porque ya la vimos. Y esta también la vimos. Aquí es donde quiero llegar. Vean el verso 13, hermanos. En el 11 y en el 12 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y un número de eran millones de millones. Verso 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Había una forma en la que el cordero se había ganado 4 cosas que se había ganado. El poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza. Y que las otras 3 tendrían que ser dadas por su iglesia. ¿Cuáles eran? La honra, la gloria y la alabanza. Usted como iglesia y yo como iglesia estamos aquí para darle a Él honor, honra, alabanza, gloria. En todo lo que hagamos, cómo vivimos, en todo lo que estemos caminando. En el verso 13 dice que había una adoración que es una adoración de todo el mundo. Notemos, a todo lo creado, dice, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y que los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una adoración ¿de quién? El Señor se hará adorar por todo lo creado, aún por sus enemigos. Esta adoración de verso 13 es una adoración de todo el mundo. Los demonios tendrán que adorarlo. Satanás tendrá que adorarlo. Una adoración de todo el mundo. El Señor se hará adorar por todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra.
en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y la honra. Usted sabe el diablo tratando de decir: Jesucristo es el Señor. Los principados y las potestades, todos esos demonios que andan hoy, todos tendrán que adorar al Cordero, y usted también, y yo también. Todos tendremos que adorarlo. Todos tendremos que adorarlo. Todos tendremos que adorar al Cordero. Todo, hermano, todo, 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 todo. ¿Por qué usted no le adora? Porque a veces no le adoro. Estoy en una crisis. Es que viera qué mal que la estoy pasando en mi familia. Es que viera qué situación más extraña. Un día de tantos, hermanos, usted tendrá que adorarle. En cualquier crisis. Por eso hay que empezar hoy. Adorémosle. Adorémosle. Yo creo que ahí tengo ese canto de déjenme adorar. Ahí lo tengo y vamos a cantarlo para ir como terminando. Pero déjenme cerrar este espacio. Déjenme cerrarlo, hermanos. Todo mundo tiene que adorarlo. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y aún lo que está en el mar, oí decir: el que está sentado en el trono y el Cordero, sean honor, gloria, honra, poder. ¿Por qué nosotros como seres humanos nos cuesta tanto entenderlo? En la adoración estará el crecimiento espiritual. En la adoración. Cuando usted le adora, usted entra en esa comunión de intimidad. ¿A quién es el que él anda buscando? ¿Saben qué dijo Jesús? Mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores busca. ¿Será que es selectivo o será que no hay corazones tan preparados para la adoración a Dios? ¿Cómo nos cuesta adorar? Porque adorar no es cantar, es que cantar es una parte de la adoración. Adorar es poner atención en el culto. Adorar es amar al hermano a pesar de. Adorar es ser fiel. Adorar es saber y conocer el rol que tengo que desarrollar como esposo, como esposa, como hombre, como mujer, como hijo, como hija, como profesional, como siervo, como servidor. Adorar es entender que no es por lo que vivo, no es por lo que está pasando, no es porque tengo una iglesia de millones y de miles y tenemos ingresos de millones, no, es porque Él es digno. No es porque tenemos una situación muy buena y hoy estoy bien de salud. No, no es porque estoy muy enfermo, no, es porque Él es digno. Y quiero concluirles con esto. ¿Saben por qué Él es digno? Porque así fue declarado por el Padre que está en el trono. Solo Él es digno. Solo uno es digno. Y si Él es digno, nosotros necesitamos adorar al que es digno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él es el Cordero. Él es la raíz de David. Él es el Señor. Amén. 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 ¿Estamos listos ahí, hermano?